Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo Montes de Oca, escritor y periodista, y hoy os voy a recomendar esta novela. Frankenstein, de Mary Shelley. Se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. La autora es inglesa, nació en 1797, murió en 1851, y la novela se publicó cuando ella tenía solo 21 años de edad. Es un auténtico prodigio que con solo 21 años pudiera escribir, lo escribiría con 20 años, escribir esta magnífica novela, ¿no?, que dura hasta nuestros días. Es considerada la primera novela de ciencia ficción, es una novela de terror gótico, y se gestó en 1816. Recordemos un poco que 1816 fue el año sin verano, que por una serie de erupciones volcánicas y demás, el hemisferio norte del planeta pues se cubrió entre cenizas y nubes y demás, e hizo muchísimo frío aquel año. En concreto, en el verano de 1816 fue un verano de perros, sobre todo por Suiza. Aquí en 1816, en junio, en una casa llegan a coincidir, porque los invita Lord Byron, que era un poeta inglés, a Percy Shelley, el que fuera futuro marido de Mary Shelley, y John Polidori, que era por aquella época el médico personal de Lord Byron, ¿no? Estos cuatro pues pasaron unos días prácticamente recluidos en una cabaña, porque hacía mucho frío y porque llovía, a pesar de que era verano, y se entretuvieron leyendo historias de fantasmas, un libro que llevaba John Polidori, creo recordar. Y a través de esas lecturas, pues Lord Byron propuso que cada uno escribiera un relato, una novela de terror y demás, ¿no?, de fantasmas al menos. Y solo dos cumplieron: John Polidori, que publicaría El vampiro un par de años creo que después, y nuestra autora Mary Shelley, que también en 1818 publicó esta auténtica obra de arte que es Frankenstein. ¿De qué va? Bueno, todos más o menos lo sabemos gracias al cine, a la televisión, incluso al cómic, ¿verdad? Ha habido múltiples versiones. La versión original no se conoce tanto porque no se ha leído tanto el libro, al menos últimamente, pues no es una lectura, digamos, demasiado habitual, salvo para los amantes de la ciencia ficción o del terror. Y va precisamente es una literatura muy del siglo XIX, es decir, muy epistolar, en la que la historia transcurre pues uno escribiendo cartas y demás. Comienza así, con un marino que va tratando de descubrir, o de llegar, mejor dicho, al Polo Norte, y por esos mares del Ártico, en donde prácticamente va a chocarse con algún iceberg y demás, pues se encuentra una criatura gigantesca que guía un trineo con unos cuantos perros, y al día siguiente descubre a un hombre más menudo persiguiendo a esa criatura, ¿no? El hombre pues se queda atrapado en un témpano que va a la deriva y logran rescatarlo, y no es más ni es menos que Víctor Frankenstein, el cual empieza a comentarle la historia a este marinero, a este capitán de barco, que en definitiva lo recoge. Y es una historia que, por todos conocida. Es una historia de un hombre joven, un hombre que empieza a estudiar filosofía. En aquella época la filosofía y la ciencia estaban muy imbricadas, y este hombre, por pura deseo de progreso, de ambición personal y profesional, pues desea hacer lo que nadie ha hecho, es decir, dotar de vida a un cuerpo inane, a un cuerpo muerto, y lo consigue. Aquí crea la criatura, se asusta muchísimo porque ve que la criatura es terrorífica. La verdad que en la novela nos detalla tanto esa creación, así como las películas, casi siempre vemos un castillo y vemos el rayo cayendo y dando la electricidad y demás. Aquí no, aquí es un simple cuartucho en una ciudad suiza y poco más. Lo que sí que es verdad que en la novela es muy, muy de diálogo al principio, es decir, la criatura se escapa porque el propio Víctor Frankenstein queda horrorizado y se va, con lo cual la criatura también escapa. La criatura es una especie de niño grande, una tabula rasa, es decir, alguien que no sabe ni lo que es el bien ni el mal, ni siquiera el lenguaje, y empieza a aprender el lenguaje gracias a que ve a una familia, porque viaja mucho, es una máquina prácticamente, ¿no? La criatura es una criatura que aguanta el frío, el sol, las inclemencias del tiempo, aunque sufre, las aguanta mucho mejor que cualquier hombre, ¿no? Así comienza la historia, y poco a poco, debido a al rechazo que sufre esa criatura por parte de la humanidad, ya que es terriblemente enorme, es fea, con un cuerpo desproporcionado,
pues esta criatura se vuelve al final mala, ¿no? Y vuelca todo su odio y todo su rencor por supuesto, con su creador. Es así como va la historia. No la recomiendo la novela, desde luego, para aquellos lectores que os cueste más, para aquellos lectores más, digamos, más legos, que hayáis empezado a leer hace poco, que os cueste todavía terminar una novela, porque es una novela típica del siglo XIX, es una novela previa a la aparición del cine, de la televisión, y tiene es una historia realmente sencilla y es de una única trama, con un lenguaje realmente bastante asequible, sin ningún problema, pero sí que es verdad que la acción es muy lenta, que es un poco rimbombante. No obstante, a los que nos gusta la literatura, y sobre todo a mí, que me encanta la literatura de terror, de ciencia ficción, es una lectura desde luego insoslayable, ¿no? Tenéis que leerosla sí o sí, si os gusta la ciencia ficción, el terror, Stephen King y demás, de verdad que merece la pena. Eso sí, hay que darle un poco de paciencia, no es demasiado larga, solo tiene 300 páginas, pero no es la típica lectura siglo XX, siglo XXI, que sea muy dinámica y fluida. No obstante, merece la pena. Y nada más, espero que os haya gustado. Os recuerdo Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley. Y nada más, nos vemos para la próxima semana. Un saludo.